Y en los dos oficios que la gente confía menos, que genera más desconfianza, está de primero los políticos y los influencers. Y eso pasa por decisiones políticas. Entonces yo a los jóvenes que están desmotivados y aburridos con los políticos les digo, totalmente de acuerdo que estén cansados de eso, pero entiendan que todas esas cosas que han pasado, que han dinamitado las posibilidades de ascenso social y de futuro que ustedes tienen, están mediadas por decisiones políticas. Entonces hay que participar en política, votar bien y también, ¿por qué no?, hacer equipo en política. Una cosa es la política de paz total, que efectivamente y evidentemente fracasó. Eso es un fracaso y lo dicen todas las estadísticas. El Clan del Golfo creció más, las disidencias de las FARC crecieron más y están partidas en un montón de grupos. Otro es el tema de seguridad, que es la política de seguridad, que viene deteriorándose en el país de hace 12 años hacia atrás, ¿cierto? Eso no es una cosa de ahorita. Y cuando tú tienes un cáncer, tú no lo puedes curar con una aspirineta. O sea, para solucionar el problema de seguridad en el país se necesita una inversión seria. Entonces yo creo que tiene que crearse una fuerza de tarea conjunta para perseguir estructuras criminales. Y, hermano, yo creo que el problema de seguridad en Colombia, digamos, reformarlo y reestructurar todo el tema de seguridad en Colombia puede costar alrededor de, qué sé yo, 3.1 billones, 3.5 billones de pesos o un poco más, que al paso que vamos los campesinos en Colombia están en vía de extinción. O sea, ya los jóvenes no quieren trabajar el campo. Entonces hay que mirar sí, claro, cómo se reactiva eso, entregando la tierra, restituyéndola, pero también con proyectos productivos, con vías, porque pues nada usted gana con entregar la tierra si no tiene proyectos productivos, financiamiento y vías para sacar los alimentos y comercialización. Y todo esto, hay que decirlo, está marcado en el tema del acuerdo de paz. Eso lo sacó fue el acuerdo de paz que dijo que había que entregar 3 millones de hectáreas en tierra nueva y 7 millones de hectáreas en titulación. Yo creo que una de las tareas de los políticos es percibir cuáles son los problemas públicos más graves que vienen creciendo y buscarles soluciones, diagnosticarlos, comunicarlos y buscarles soluciones. Entonces creo que hay que primero crear una institución para que se encargue del tema de salud mental. Segundo, ponerle plata. Tercero, casi nadie está hablando también el colapso en que están los profesionales de la salud mental. Están atendiendo de 20 a 25 citas al día, que los pequeños y medianos emprendedores no les pongan las mismas tasas de interés en los bancos, que hay una tasa de interés diferencial o unos programas que sean diferenciales de préstamos para ellos. El problema hoy es la permanencia, porque si bien está ingresando cada vez menos gente a estudiar en la universidad, lo que dicen por ahí es que eso ha bajado al 60%, la gente que ingresa a las universidades. La gente que logra ingresar no encuentra garantías de permanencia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Perfiles. El día de hoy nos acompaña Juan David Roldán, con amplia experiencia en el sector público, hijo de apartado, y por supuesto nos viene a contar su aspiración a la Cámara de Representantes por Antioquia, por el Partido Alianza Verde. Juan, bienvenido. Orlando, muchas gracias, hermano. Aquí con toda la disposición a conversar de la vida y de la política que nos apasiona a todos, hermano. No, claro que sí. Ahorita decía yo, hijo de apartado, contanos esa experiencia. Creciste en un municipio, digamos, en una subregión también bastante aporreada, no solamente por la violencia, sino por también muchas desigualdades. ¿Te motivó esto de pronto a hacer política o a luchar por los derechos de todos? Pues mira, hermano, yo viví toda la violencia de los años 90, que fue la violencia dura en Urabá, de toda la avanzada paramilitar en el Urabá antioqueño y bueno, también una parte del chocuano. Y bueno, pues uno vio muchas cosas de niño. Pues en nuestro caso, en la familia, los paras mataron a dos tíos, hijos de mi abuela. Mi mamá también estuvo cerca de morir en una explosión de una volquetabomba que puso las FARC ahí en el centro de Apartado. Ya trabajaba muy cerca donde fue la explosión, se salvó pues de suerte porque un milagro. Entonces uno como que sí eso lo comienza a impactar a uno en la vida, ¿cierto? Claro. Como que mi primer trauma en la vida fue el asesinato de un tío, el hijo menor de mi abuela. Eso fue como nuestro primer trauma, pues uno ver todo lo que significó ese proceso de duelo y de tránsito en la violencia. Estudié en un colegio muy activo en el tema social, un colegio que llaman Apartado, que llama el Colegio Cooperativo Carlos Arturo Roldán Betancur, un colegio muy activo en el tema social, de literatura, de activismo, que motivaba mucho a la gente a estudiar y a hacer liderazgo estudiantil. Entonces creo que ahí también comenzó mi conexión con los temas políticos, con los temas sociales y con los temas de liderazgo. Entonces creo que todo lo que fue la historia de esa convulsión política, de tensiones, de violencia, y enseguida la combinación de esa motivación en el colegio de liderazgo de los temas sociales y de ciencias sociales de manera particular, me motivaron mucho siempre a estar crítico, siempre a ser reflexivo, siempre a observar y escuchar mucho. Y creo que eso
ineludiblemente terminó conectado con el mundo de la política. Claro que sí. Y de hecho, alejémonos un poquito, digamos, de ese panorama personal, hablemos un poquito del panorama nacional. ¿Cómo es lo que viene ahorita el 8 de marzo, pero en temas presidenciales? ¿Quién crees que va a ganar la consulta de la derecha, de centro derecha? ¿Cómo es ese panorama? Pues mira, eso presidencial terminó siendo una consulta fuera de lo previsible. Entonces se pensaba que iban a haber menos candidaturas, terminaron habiendo más. Yo creo que la centro derecha, esa candidatura se la gana Paloma Valencia. Yo creo que Paloma Valencia se va a ganar esa candidatura, pues porque se juntó con todos esos otros candidatos. Yo pienso que ahí el expresidente Uribe fue muy táctico y montó bien también su estrategia para licuar una parte de la centro y de la centro derecha, y logró quedarse con ese espectro, y de seguro Paloma Valencia les va a ganar. Ella se va a quedar con todo ese espectro de la derecha y de la centro derecha. Entonces yo creo que en ese sector ella va a ser la ganadora. Entonces le funciona la estrategia al expresidente Uribe, y eso va a dejar mejor posicionada a Paloma seguramente, y va a dejar en un escenario más desfavorable a Abelardo de las Priella, que en últimas estaban compitiendo en más o menos el mismo nicho político, el espectro ideológico, estaban compitiendo más o menos lo mismo, y esa salida fuerte de Paloma creo que lo va a dejar un poco más debilitado a él, y pues también ahorita con lo del 62% de las firmas que salieron invalidadas, pues también le da un golpe contundente. Totalmente, te lo pregunto porque para las personas que nos ven y no te conocen, eres politólogo, entonces quería un análisis más profundo acá también de este panorama, pues y para que las personas también conozcan un poco más de esa realidad tangible, que puede ser tangible. Ahora contanos quién es Juan David. Hermano, hablar de uno siempre es más complicado. Sí. Pues qué te digo yo, hermano, yo soy un muchacho de Urabá, pues nací en Urabá, y eso pues está en mi identidad, mi ADN es 100% urabaense, porque eso me impactó mucho en la concepción del país y del departamento, ¿cierto? No es lo mismo tú nacer en una ciudad que nacer en una región de Antioquia, que tú dimensionas lo que es el mundo rural, y después cuando me vine a hacer la universidad, pues uno conecta ambas cosas. Entonces yo soy de Urabá, nací en Apartado, Antioquia, allá hice mi primaria y mi secundaria, después me vine a estudiar aquí a Medellín, hice 5 semestres de química pura en la Universidad de Antioquia, y después me pasé a estudiar ciencia política. Soy politólogo en la Universidad de Antioquia y hice una maestría en asuntos internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Y hermano, siempre muy motivado desde la universidad, porque la Universidad de Antioquia para mí fue un parteaguas. Una cosa es mi vida antes de la Universidad de Antioquia, otra es mi vida después de haber pasado por ahí. Ahí me metí en los temas sociales, los temas políticos, en el movimiento estudiantil, y eso me ayudó a tener una visión, digamos, más diversa del universo y el mundo en sí mismo y de la política. Y terminé ya conectado trabajando en temas políticos, en el Congreso de la República en algún momento como asesor. También he trabajado en el Ejecutivo, tuve la oportunidad de trabajar en el Ejecutivo como director de la Agencia Nacional de Tierras aquí en Antioquia. Entonces he tenido pues como la oportunidad de estar en lo social, en lo estudiantil, en lo comunitario, y también en el Ejecutivo y en el Legislativo. Y hablando precisamente de esos temas sociales, me llamó mucho la atención algo que pues claramente es algo que es una pandemia, es una nueva pandemia, y es la salud mental. Sí. Sí, es un tema muy delicado que creo que hay que colocarle lupa, y es una de tus banderas. Hablemos de esa propuesta de la salud mental. ¿Qué trae de nuevo y por qué es importante para ti el tema de la salud mental? Bueno, mira, yo creo que una de las tareas de los políticos es percibir cuáles son los problemas públicos más graves que vienen creciendo y buscarles soluciones, diagnosticarlos, comunicarlos y buscarles soluciones. Entonces, digamos que hace un par de años, y además con todo el tema de la pandemia, que creo que detonó mucho más los problemas de salud mental y de convivencia en los hogares, yo decía que hay un lío grande con el tema de salud mental, y cada vez eso viene avanzando mucho más, pero casi nadie se mete a hablar de eso porque es un tema complicado. Y es un tema que la gente vive de puertas para dentro de la casa y no le gusta, digamos, hablarlo en lo público. Es difícil tocar el tema de la salud mental en lo público. Yo dije, sin embargo, voy a hablar de eso. En mis recorridos de campaña voy a comenzar a hablar del tema, a ver cómo es de buen recibo. Dateándome, pues por ejemplo, Antioquia fue un departamento que tuvo 30.000 intentos de suicidio en el año 2024. 4 de cada 10 eran jóvenes entre los 14 a los 28 años. Entonces, pues el diagnóstico está grave: crisis de ansiedad, crisis de depresión. Usted ve la gente sonriendo, pero cuando llega a la casa y se encierra en la habitación, usted no sabe lo que pasa ahí para adelante. Total. Entonces yo comencé a ir a regiones de Antioquia y me ponía a hablar de salud mental, y siempre había gente que me decía, sí, efectivamente, mire, en mi casa estamos pasando por un momento difícil, un familiar, un amigo, un vecino, un conocido le está pasando mal. Entonces yo dije, esto es una cosa no solamente de ciudad, es
sino que es una cosa que también está pasando en las regiones de Colombia y de Antioquia. Y la generación que viene avanzando pues también está viéndose más afectada por estos aparatos que generan compulsividades, generan un montón de tensiones y de formas, digamos, muy abrumadoras de llevar el día de manera muy frenética, y eso también termina afectando la salud mental. Entonces de esto hay que comenzar a hablar y buscar soluciones. El año pasado se aprobó una ley que es la 2460 del 2025. La reforma al sistema de salud mental en Colombia es una reforma a la ley 1616 de 2003. Es una ley interesante porque le da un enfoque al tema de salud mental más comunitario, más desde lo regional, genera unas instituciones para hacer el seguimiento al tema de salud mental en Colombia y el control, que me parece que está muy bien, pero yo le encontré dos cosas que pueden mejorarse. Porque no creo en últimas una institución fuerte que se encargue de atender el tema de salud mental. Crea por ahí una dirección en el Viceministerio de Salud, que está por ahí escondida. Entonces creo que hay que primero crear una institución para que se encargue del tema de salud mental. Segundo, ponerle plata. Si tú haces una reforma, sacas una ley, pero si no le pones recursos, la política pública le va a quedar muy duro ejecutarse. Tercero, casi nadie está hablando también el colapso en que están los profesionales de la salud mental. Están atendiendo de 20 a 25 citas al día. Lo que dicen los psicólogos y psicólogas o psiquiatras es que ellos máximo deberían atender 5 o 6 citas al día para llevar un proceso serio y además hacerle seguimiento a cada proceso con las recomendaciones terapéuticas. Y cuarto, yo creo que hay que crear una cosa que se llame la canasta básica en atención en salud mental en Colombia, que ojalá hubiese un médico de familia por cada hogar en Colombia que se encargue del tema de salud mental. De seguro eso será oneroso y costoso, claro, pero habrá que buscarle una salida. Entonces, si tú mejoras esas 4 cosas, yo creo que tenemos una posibilidad mucho más cierta, mucho más real y potente de abordar el tema de salud mental y sobre todo de crear espacios seguros para hablar del tema de salud mental, que es lo fundamental. Juan David, y cuando tú hablas, digamos, de listo, ojalá cada familia tuviese un médico, ¿cierto? Y escucha uno al expresidente Uribe decir a Paloma, a don Miguel, bueno, don Miguel en su momento, a Mafe Cabal, de una reducción del Estado. Si crees, o sea, que esta propuesta con esa reducción del Estado cabe, o cómo podríamos llegar a esa propuesta, digamos, que sea una realidad. Mira, es que ellos siempre, el expresidente Uribe siempre habla de reducción del Estado, de un Estado menos gastón, que es lo que él habitualmente dice, de un Estado que sea más austero y todo eso, y de cohesión social. Pero estos son problemas públicos que requieren una inversión social sí o sí. O sea, usted reduzca o no reduzca el Estado, tiene que buscar estrategias, herramientas, políticas públicas e instituciones que se encarguen de atender eso. Me imagino que cuando ellos hablan de reducir el Estado, es por ejemplo una política pública de atención en salud mental como la que estamos aquí conversando, ellos dirán, sí, eso hay que hacerlo porque es un problema público y hay que buscarle una solución. Total. Pero que el Estado intervenga menos y más fácil se lo demos a un privado. Queda la pregunta, ¿qué experiencia nos está quedando con el modelo de salud? Cuando entran los privados, hay unos que son muy rigurosos, muy decentes y muy eficientes y hacen un excelente trabajo, pero también siempre queda una puerta abierta con esos privados que terminan haciendo ejercicios de lucro particular y no ejecutando como debería hacerse en términos de la solución de la problemática pública. El problema de tú delegar la atención de problemas públicos como es el tema de salud es que el privado siempre va a propender por las ganancias de ellos, sí, claro, y de manera secundaria va a quedar la atención de las personas, y en el tema de salud, en todos los aspectos de salud, incluido el de salud mental, pues eso es un derecho fundamental. Se queda todo en el alambrado, se queda todo en el intermediario. Tú no puedes poner en riesgo un derecho fundamental, como es el acceso a la salud, con un privado. Hombre, los que demuestren con rigor, con eficiencia, con capacidad de atención, que lo van a hacer de manera decente y no se van a enredar, para adelante, hermano. Trabajen y interoperabilidad con el Estado y que lo hagan bien. Pero yo creo que el gasto público y la inversión del Estado siempre tiene que garantizar sus derechos fundamentales como la salud. En tu paso por la ANI, fue por la ANI, ¿cierto? ANT. La ANT, perdón, la Agencia Nacional de Tierras. Y dentro de tus banderas también está la restitución de tierras, si no estoy mal. Es un programa que también traía el presidente Petro para este cuatrienio. ¿Es el mismo? ¿Es algo diferente? ¿Cómo se desarrollaría esta propuesta? Además, porque digamos, venís de una subregión, de una región donde hay desplazamientos, donde hay violencia. Tuvimos la posibilidad hace 5 o 6 años más o menos de trabajar en Urabá con varios municipios, programas PEDET, los proyectos PEDET, que claramente es supremamente difícil, pues precisamente por
por las problemáticas que tiene cada uno de los municipios, pero no sé si es un programa similar, es un programa igual. ¿Cómo es este tema de la restitución de tierras? Pues mira, hay dos asuntos. El tema de restitución de tierras, que es la gente que le despojaron la tierra, víctima del conflicto, que siempre decían, o paga usted o paga la viuda, ¿cierto? O entrega la tierra usted o negociamos con la viuda. Eso es restitución de tierra, la gente que la despojaron de la tierra y que tienen que indemnizarla con vía monetaria, restituirla con tierra en otra parte o restituir la misma tierra que le quitaron si las condiciones de seguridad lo permiten. Eso es restitución de tierras, reglado por la ley 1448 de 2011, ley de víctimas y restitución de tierras. Y está todo el tema de titulación y entrega de tierras que lo hace la Agencia Nacional de Tierras. Son dos procedimientos distintos, en algunas cosas se encuentran ambas entidades. Y eso está enmarcado y ambas, digamos, tienen un componente grande en la reforma rural integral. Hay un trecho grande por hacer en Colombia. El país tiene 114 millones de hectáreas. El 65% de esas 114 millones de hectáreas está sin titular. O sea, el Estado no sabe si hay propietarios, poseedores u ocupantes en ese 65%. Entonces, cuando tú no sabes eso como Estado, pues no puedes planificar bien el ordenamiento territorial del país. Entonces, hay que hacer una reforma rápida con la agencia para agilizar los procedimientos para titular la tierra, porque si usted no tiene un título de tierra, usted puede llevar 15, 20, 30 años viviendo ahí, pero si no tiene un título, que es lo que equivale a una escritura pública, usted no puede acceder a un proyecto productivo, no puede acceder a un préstamo en un banco y no puede dejarle la herencia a sus hijos y a sus nietos. Entonces, ahí en el tema de titulación hay que hacerlo de manera rápida y urgente. Y en el tema de entrega de tierras, que también hay un déficit alto de tierras en Colombia, hay gente que pueda explotar la tierra de manera eficiente, pues porque hay grandes tenedores de tierras que la tienen de manera inoficiosa, pues ahí también habrá que agilizar los procedimientos para que el Estado pueda comprar las tierras de manera más rápida y entregarlas. Y ya en el tema de restitución, que retornar de la tierra a la gente que fue despojada, también hay problemas internos de la unidad de restitución de tierras, que los procedimientos son muy lentos. La gente que pasa 15, 20 años, se muere esperando que le restituyan la tierra. Ahí lo que hay que hacer es una reforma de la ley 1448, que la restitución se puede hacer por vía administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no vaya ante un juez, sino que una autoridad administrativa de la unidad de restitución entregue la tierra, cuando los hechos de violencia fueron los mismos, cuando hay continuidad territorial en los predios que, digamos, están siendo reclamados, cuando no hay opositor, que es en el 80 y pico % de los casos que hay gente que dice que yo no me opongo a esa restitución. Entonces, cuando eso sea así, que sea un funcionario de la unidad de restitución que mediante un acto administrativo restituye la tierra, y así se agiliza. Ya hay precedentes sobre eso en materia jurídica y judicial. Entonces, si usted hace esas dos cosas, usted reactiva el tema del campo y la reforma agraria en Colombia, que al paso que vamos, los campesinos en Colombia están en vía de extinción. O sea, ya los jóvenes no quieren trabajar el campo. Entonces hay que mirar cómo se reactiva eso, entregando la tierra, restituyéndola, pero también con proyectos productivos, con vías, porque pues nada usted gana con entregar la tierra si no tiene proyectos productivos, financiamiento y vías para sacar los alimentos y comercialización. Y todo esto, hay que decirlo, está marcado en el tema del acuerdo de paz. Eso lo sacó fue el acuerdo de paz que dijo que había que entregar 3 millones de hectáreas en tierra nueva y 7 millones de hectáreas en titulación. Y ahora que hablamos, digamos, de esta accesibilidad, digamos, de estos jóvenes del campo o estos campesinos, esta población también presenta una problemática gigante que se llama intermediario, que finalmente es el que se queda con las ganancias. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos tratar esta problemática también que afecta, por supuesto, no solamente al campesino, sino al consumidor final? Porque es que yo no compro porque está muy caro, pero es que a él le compra muy barato y entonces se daña también el producto. Sí, el gran problema es la comercialización, ¿cierto? Una parte de la cadena, el gran problema es la comercialización, casi siempre mediada por el asunto de infraestructura. Total. O sea, la gente no logra por sus propios medios sacar lo que producen y lo que cultiva. Casi siempre a veces un intermediario llega hasta el punto donde producen y le saca y le compra los alimentos y los productos agrícolas a un precio muy bajo, incluso más bajo de lo que le costó la producción al campesino o a la campesina. Hermano, ahí yo creo que hay que hacer dos cosas fundamentales. Primero, infraestructura. Si no hay infraestructura, si no hay vías de acceso potentes para que los campesinos puedan sacar los alimentos, pues va a ser muy difícil. Y todo el tema de financiamiento y acompañamiento técnico también es importante. Y la Agencia de Desarrollo Rural, que es la encargada de todo el tema de comercialización y acompañamiento técnico, tiene que ampliar los programas de comercialización, porque ellos tienen dos programas que son pequeñitos. Hace poco crearon unas cosas que llamaban las sanas y las janitas, que era que le compraban los productos a los campesinos de manera directa a la Agencia de Desarrollo Rural, pero eso hay que hacerlo a una gran escala y que no se quede centralizado. Eso cada vez hay que descentralizarlo más.
a los departamentos y municipios que son potenciales en el tema agrícola para poder garantizar que esa oferta y esa demanda esté reglada, se puede hacer de una manera racional con la entidad que es la Agencia de Desarrollo Rural, y así se le dé mejores garantías a los campesinos que lo que se le compra, el producto que ellos producen, pues sea un precio justo y no lleguen los intermediarios que se quedan con toda la plata y terminan afectando al campesino, dejándole una condición supremamente grave en términos productivos. A nosotros constantemente nos preguntan en las redes sociales, en la calle, muchos jóvenes, es que qué pereza los políticos, esa gente no cumple, ustedes por qué en el programa, que es que vean, no sé qué decirle a los jóvenes que no creen en la política, hermano, o que no creen, no en la política, en el político, que es el problema. Hermano, esto yo lo entiendo perfectamente, hace un mes hicieron una encuesta a nivel mundial y le preguntaban a la gente en cuáles oficios confiaban más y en cuáles oficios confiaban menos. Y entonces la gente lo que respondió, lo que arrojó la encuesta, es que la gente confía más en los médicos, en los científicos y en los profesores. Y en los dos oficios que la gente confía menos, que genera más desconfianza, está de primero los políticos y los influencers. Entonces es un gran lío invitar a la gente a que confíe en la política y sobre todo los políticos. La desconfianza en nuestro caso en Colombia es eminentemente justificada. ¿Por qué? Porque los políticos han prometido mucho y han incumplido mucho. O sea, han generado expectativas muy altas y la capacidad de respuesta y ejecución ha sido muy baja. Entonces la generación joven, yo lo que siempre le digo, mire, ser joven hoy es más retador y es más incierto que hace 15, 20 años. ¿Tú cuántos años tienes? 29. 29, yo tengo 36. Yo hace 15, 20 años, uno le decía, mira, para tú tener una posibilidad de ascenso social en la vida, tienes que estudiar bien el colegio, vas a la universidad, ahí sales con una alta probabilidad de conseguir un trabajo bueno, y ya ahí para adelante lo que puedas hacer, viajar, te consigues un buen trabajo, tu buena casa, listo, y ya. Entonces eran como los 3, 4 pasos que uno cumplía para tener ascenso social en la vida. Sí. Esa fórmula para los jóvenes de hoy ya no funciona. O sea, ser joven hoy es más incierto, ya no funciona esa fórmula, porque las decisiones de los políticos han dinamitado toda esa infraestructura social y de instituciones que permitía que el ascenso social fuera más fácil a través de la educación, para después conseguir un empleo, para después tener garantías de libertad financiera, de libertad en lo que quisieras hacer en la vida. Ya eso no funciona. Entonces los jóvenes hoy se están repensando en qué invierten su tiempo, en qué invierten su dinero cuando lo tienen. Y eso pasa por decisiones políticas. Entonces yo a los jóvenes que están desmotivados y aburridos con los políticos les digo, totalmente de acuerdo que estén cansados de eso, pero entiendan que todas esas cosas que han pasado, que han dinamitado las posibilidades de ascenso social y de futuro que ustedes tienen, están mediadas por decisiones políticas. Si ustedes se marginan de la participación en política, le van a dejar el camino abierto a que los políticos de siempre sigan dinamitando mucho más esa infraestructura institucional y social que hace que uno pueda, como joven, pensar una pensión en futuro, tener libertad financiera, tener garantías cuando estudia en la universidad y conseguir un buen trabajo, poder viajar por el mundo porque uno tiene una estabilidad financiera. Y eso pasa por decisiones de políticos. Entonces hay que participar en política, votar bien y también, ¿por qué no?, hacer equipo en política, ¿cierto? Si se motivan a hacer equipo en política. En nuestro caso, hay muchos jóvenes que están haciendo política, que son CMJs aquí en Medellín, en Antioquia, gente que cree en la política, jóvenes, hombres y mujeres que creen firmemente que hay que estar participando en política. A mí eso me motiva mucho cuando veo jóvenes que participan de manera activa en la política. No, y eso es muy importante, y de hecho cuando nosotros leíamos tu hoja de vida, nos parecía además de importante las propuestas sociales que tienes, que eres una persona joven, por supuesto, y que se está recorriendo el territorio. Por allá te veíamos también en unas fotos en el retiro, si no estoy mal. Y bueno, acá nosotros haciendo la tarea y de chismosos también, pues porque somos chismosos. Pero bueno, acá estamos sentados. Contanos, ¿qué hace Juan David cuando no hace política? Hermano, yo me gusta mucho la geografía, me gustan mucho los asuntos internacionales. Si por mí fuera, me dedicaba todo el tiempo a estudiar temas de asuntos internacionales, a leer de en qué va el mundo. Me gusta mucho la geografía, cosas raras que me gusta hacer, que me gusta aprenderme la ubicación geográfica de todos los países del mundo. Entonces eso me apasiona, las capitales del mundo. Me gusta leer literatura de novela policíaca. Y también cuando tengo tiempo, hago capoeira hace 11 años. Practico capoeira hace 11 años y también hago paintball. Me gusta mucho el paintball, hago parte de un grupo de paintball aquí en Medellín y frecuentemente nos encontramos a hacer jueguitos de paintball, a disfrutar. Entonces sí, como que me muevo entre estudiar temas de asuntos internacionales que me apasionan mucho, leer, hacer capoeira
y cuando puedo hacer paintballs, como que son las cosas, son mis lugares de esparcimiento. ¿Sí? Un lugar para perderse que usted diga, ay, no quiero hacer nada, no quiero saber de nada, me voy para... No sé. Concepción, Antioquia. Excelente puta, municipio. Ya somos dos. En el oriente antioqueño, hermano, ese municipio es hermoso. No. Además, allá nació el general José María Córdoba, héroe de la independencia, de la batalla de Ayacucho. Un municipio muy singular porque ellos son bien de interés cultural y arquitectónico de la nación, y ellos sí han buscado preservar todo ese entorno del parque principal del municipio. Es el único municipio de Antioquia, creo yo, en que usted va al parque municipal y no encuentra bares, tabernas haciendo ruido, la gente farreada, no. En el parque... Muy colonial. En el parque es tranquilidad, en el parque es disfrutar de la gastronomía, de un buen café, disfrutar de la estatua ahí del general José María Córdoba, de ese parque que todavía es enrejado, que hay muy pocos parques en Colombia, en Antioquia todavía son enrejados, y la tranquilidad del parque. Muy bonito y visualmente también arquitectónicamente. Y por fuera del parque, pues el que quiera tomar y todo eso, pues que se vaya allá a disfrutar de beber. Entonces ese lugar me parece que es muy bonito y cada vez está siendo más popular. Concepción. Ojalá no lo dañen. Para las cervecitas especial. Ojalá no lo dañen, hermano. Vos hablas de educación. ¿Qué crees que le hace falta a la educación en Colombia? Pues muchas cosas seguramente, pero digamos que vos digas, temas puntuales del colegio, temas puntuales universitarios o la accesibilidad, digamos, para que más personas puedan profesionalizarse. Pues mira, yo creo que la educación hoy en el mundo y en Colombia no está, digamos, lejano de eso, y Antioquia pues tampoco, está en crisis. O sea, el modelo educativo está en crisis por dos razones: por el modelo mismo, el enfoque del modelo, y por un asunto demográfico, ¿cierto? Cada vez hay menos jóvenes, cada vez hay menos personas jóvenes, cada vez nacen menos niños y niñas. Entonces, por lo tanto, pues las universidades y los colegios y las escuelas se van quedando sin gente para estudiar. O sea, hay una crisis demográfica y hay una crisis del modelo, que, como lo decía ahorita, ya los jóvenes no ven en el colegio y en la universidad una posibilidad cierta para garantizar un ascenso social y tener una garantía socioeconómica en su vida. Entonces hay una crisis del modelo. Entonces, primero, el modelo tiene que repensarse con las problemáticas demográficas y poblacionales que hay, y también con los intereses de lo que quieren estudiar los jóvenes ahorita. Por supuesto, se siguen necesitando abogados, ingenieros, médicos, y yo creo que seguirán saliendo. Pero también los jóvenes hoy quieren estudiar otras cosas más relacionadas con inteligencia artificial, con análisis de datos, con todo lo digital, con marketing, y eso está perfecto. Yo no le veo eso nada, es una actividad económica buena, los hace felices, que es lo fundamental. Hágalo. Entonces yo creo que la universidad también tiene que comenzar a repensarse hacia qué áreas del conocimiento están siendo más atractivas en los jóvenes. En el caso de Antioquia hay una brecha rural muy grande, entre lo rural y lo urbano hay una brecha muy grande, sobre todo por temas de cobertura y de infraestructura. Pues en la ruralidad es muy difícil acceder a una educación de calidad, y llegar a donde uno tiene que estudiar, pues a veces le cuesta horas a un montón de campesinos para caminar hasta la escuela. Y ya en el tema universitario, educación superior, yo creo que el mayor problema hoy es la permanencia, porque si bien está ingresando cada vez menos gente a estudiar en la universidad, lo que dicen por ahí es que que eso ha bajado al 60%, la gente que ingresa a las universidades. La gente que logra ingresar no encuentra garantías de permanencia. Todo el tema de transporte, todo el tema de alimentación, de alojamiento, la gente que viene de otras regiones a estudiar, por ejemplo a Medellín, que me tocó a mí cuando me vine de Urabá. Entonces, la poca gente que está ingresando le toca desertar, porque está muy cuesta arriba el costo de vida y no puede mantenerse en la universidad. Entonces yo creo que hay que, vía Congreso, ojalá, o vía Plan Nacional de Desarrollo, Reforma Tributaria, o ahorita que se aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones, que le va a llegar más plata a los municipios, buscar unos rubros destinados específicamente al tema de bienestar universitario y permanencia. Que la gente que está ingresando no se vaya porque no tiene con qué pagar un pasaje, no deje de estudiar porque no tiene con qué pagar una comida, no deje de estudiar porque no tiene con qué pagar un alojamiento. Entonces yo creo que esas tres cosas darían unas garantías para que la gente pueda permanecer en la universidad. Total, y esperamos que eso se convierta en una buena realidad, porque realmente es que es una problemática muy visible, y eso conecta con el siguiente tema, que es el emprendimiento. Entonces, yo quiero estudiar, mi sueño es ser psicólogo, médico, profesor, la profesión que sea, pero es que me cuesta tanto ir hasta allá, y más el semestre, pues porque no pasé a universidad pública, o más el arriendo. Yo mejor monto un puesto de arepas de queso, o el emprendimiento que sea. Pero hay un problema ahí también. Las microempresas son las que sostienen la economía y son a las que más duro les dan, ¿cierto? Las que más trabas tienen. ¿Qué hacer con los emprendedores? Sí, mira, ayer leía
que la economía de Colombia creció, en datos macroeconómicos, creció al 2.6%, incluso por encima de países de la Unión Europea, por encima de Francia, también creció por encima del Reino Unido, y en el promedio de la Unión Europea Colombia creció más, incluso de socios estratégicos de aquí del continente como Canadá y México. O sea, en datos macroeconómicos, la economía colombiana creció mucho. ¿Qué sí está por debajo? La inversión cayó mucho, entonces también, digamos, una cosa con la otra hay que compensarla. Pero en esos datos del 2.6%, lo que dice que ha logrado ese crecimiento es el consumo interno y la dinámica de consumo interno del país. Y eso está correlacionado con los emprendimientos, que la gente cada vez ve menos posibilidades en los empleos formales. O sea, empleos formales cada vez hay menos. Total. La gente que logra engancharse con una alcaldía de pronto, que lo contratan en una empresa de manera directa, eso es la excepción. Entonces la gente ha entendido que para tener libertad en el tiempo y libertad financiera, quiere montar su emprendimiento. Y eso cada vez está, digamos, avanzando más. Los jóvenes son un fiel ejemplo de eso. Vos, por ejemplo, sos un emprendedor con lo que haces acá. Pero arrancan con la cancha cuesta arriba. Las tasas de interés no son diferenciales para los emprendedores en Colombia. Pagan las mismas tasas de interés para préstamos en un banco. Todos los trámites en Cámara de Comercio, la carga de impuestos y todo lo que les cae a uno la DIAN también es dificilísimo. También es dificilísimo con eso y digamos que arranca uno con muchas dificultades. Tercero, a nadie le enseñaron a emprender. ¿A qué me refiero? A ninguno de nosotros nos dieron clases de inteligencia financiera o de emprendimiento, a no ser que no haya estudiado finanzas o administración de empresas. Sí. Pero a mí en el colegio no me enseñaron eso, en la universidad tampoco. Yo estudié ciencia política. A mí no me enseñaron eso. Entonces uno monta un negocio y cuando ya está al frente del negocio, usted un montón de cosas difíciles, las cuentas, Cámara de Comercio, pagar industria y comercio, pagar otros impuestos, después pagarle la DIAN y la gente se va asfixiando, hermano. Entonces los emprendedores trabajan y terminan pagando un montón de impuestos. Y en últimas terminan a veces reportados en data crédito. Entonces yo creo que hay que reformar, que los pequeños y medianos emprendedores no les pongan las mismas tasas de interés en los bancos, que hay una tasa de interés diferencial o unos programas que sean diferenciales de préstamos para ellos, unificar esa carga de impuestos que hay en Cámara de Comercio, porque pues una cosa la Cámara de Comercio cobra unas cosas, otra cosa lo cobra de manera anual, otra cosa mensual, entonces eso hay que unificarlo todo para reducir cargas tributarias. Y en la DIAN pues también tendrá que haber una carga impositiva distinta, ¿cierto? No puede ser lo mismo para todos los emprendedores. Y pues programas de inteligencia financiera, hermano. Yo creo que hay que buscar vía una reforma Congreso que se institucionalice una cátedra de inteligencia financiera en los colegios en el país y en las universidades donde sea posible, en las universidades públicas. Eso da una noción de cómo tú montar una empresa y de cómo sacarla adelante de una manera eficiente y racional y no sobreendeudarte en lo que estás haciendo. Entonces yo creo que eso es fundamental para darle mejores garantías a los emprendedores, y yo creo que cada vez van a crecer más y en últimas es lo que está impulsando y potenciando la economía en Colombia. No, completamente. A propósito del Congreso, muchas personas, muchos invitados, senadores, representantes de la Cámara, candidatos a presidencia, que han pasado por este programa, hemos hablado sobre el 70% de los municipios de Colombia tienen presencia hoy de bandas criminales, de grupos al margen de la ley. ¿Qué hacer desde el Congreso de la República en temas de seguridad? Mira, es que a veces revuelven las dos cosas y yo trabajo con mi amigo el senador Ari Ávila, que es un hombre experto en los temas de seguridad y análisis de paz. Y bueno, y él siempre es muy insistente en eso. Bueno, hay que separar la política de paz total de la política de seguridad. No, que la seguridad está desbaratada por la política de paz total. Son dos cosas distintas. Una cosa es la política de paz total, que efectivamente y evidentemente fracasó. Eso es un fracaso y lo dicen todas las estadísticas. El Clan del Golfo creció más, las disidencias de las FARC crecieron más y están partidas en un montón de grupos, el ELN creció más, o sea, los datos lo dicen. Esa vaina está disparada. Y la criminalidad ha crecido mucho porque pues, la política de paz total no ha sido seria en términos del método, del marco jurídico que se va a hacer y en la participación de las víctimas. Pero esa es la política de paz total. Otro es el tema de seguridad, que es la política de seguridad, que viene deteriorándose en el país de hace 12 años hacia atrás, ¿cierto? Eso no es una cosa de ahorita. Y cuando tú tienes un cáncer, tú no lo puedes curar con una aspirineta. O sea, para solucionar el problema de seguridad en el país se necesita una inversión seria. Por ejemplo, crear fuerzas de tarea conjunta para perseguir estructuras criminales de manera específica. O sea, una fuerza de tarea conjunta para perseguir al Clan del Golfo, para perseguir a las disidencias, para perseguir al ELN, porque las fuerzas de tarea conjunta por regiones, que era lo que había antes, eso no ha dado, digamos, resultados, eso ya se reestructuró. Entonces yo creo que tiene que crearse una fuerza de tarea conjunta para perseguir estructuras criminales. Y, hermano, yo creo que el problema de seguridad en Colombia
digamos, reformarlo y reestructurar todo el tema de seguridad en Colombia puede costar alrededor de, qué sé yo, 3.1 billones, 3.5 billones de pesos o un poco más. Eso es casi una reforma tributaria, porque hay que, digamos, hacer una reingeniería en todo el aparato de inteligencia del Estado y el Ejército, porque pues hoy no hay un aparato de inteligencia que sea fuerte y serio y quedó descuadernado desde el escándalo de las carpetas en el gobierno de Iván Duque. Entonces, eso hay que reestructurarlo, que ahí en gran medida donde está el problema de seguridad, porque ahorita tú ves organizaciones criminales de tercera y cuarta generación, no era como antes que había un capo y tú perseguías ese capo y listo, no, yo ahora tú encuentras que sí hay unos capos y debajo de ese hay otro montón de comandantes y debajo de ese hay otros que controlan barrios, comunas, o sea, tú para coger esa organización, eso es una telaraña grandísima, claro, ¿cierto? Una cosa complicadísima, eso es un laberinto y es difícil poder, digamos, dar en el punto para desestructurar esas estructuras criminales y desarticularlas. Y eso parte de un organismo de inteligencia fuerte. Entonces, primero una inversión grande, reconstruir el aparato de inteligencia del Estado y fuerzas de tarea conjunta para perseguir estructuras criminales. ¿A qué crees que se debe, no sé si se puede llamar fenómeno en política, no sé? Paloma Valencia nos decía en el programa es que Abelardo de la Espriella es un outsider de la política. ¿Por qué crees que tiene en este momento, digamos, la aceptación que tiene? Ahorita recién dijimos, listo, es que solamente como el 39% de las firmas eran reales, pero ¿a qué crees que es? O es el discurso populista pues también que utilizó Nayib Bukele, Milei en Argentina. ¿Qué análisis nos puedes dejar de eso? Hermano, Abelardo de la Espriella. Mire, en Colombia, después del fenómeno de Rodolfo Hernández en 2022, cualquier cosa puede pasar en política. Que en paz descanse Rodolfo Hernández. Sí. Pero después de ese señor en 2022, cualquier cosa puede uno esperarse de candidaturas presidenciales. Y yo creo que en el mundo occidental la democracia está entrando en una crisis tremenda y eso hace que personajes como estos, que son antiderechos, antidemocráticos, que supuestamente apelan a una conexión con los sentimientos del pueblo y unos simbolismos de la patria, o sea, es una mezcolanza, o sea, Abelardo de la Espriella es una guamasa ideológica, si él coge cosas de Milei, coge cosas de Bukele, coge cosas de Trump, coge cosas de Santander, coge cosas de Bolívar, o sea, y el man dice que su fuente de legitimidad es el pueblo. ¿Quién más clasista en Colombia que Abelardo de la Espriella? O sea, mírele su biotipo, la forma en que se viste, la forma en que habla con la gente. ¿Quién más clasista en Colombia que Abelardo de la Espriella? Un tipo que desprecia la gente pobre, un tipo que desprecia la gente que ha tenido menos oportunidades de ascenso social en el país. O sea, eso es lo que él representa. Que ha habido gente que la ha confundido con todo este fenómeno de las redes sociales virtuales, que crea unos microgrupos ahí, ya está comprobado que tiene un ejército de bots a favor de él, y eso ha generado un movimiento en el que él ha metido plata y lo ha puesto en tendencia en las redes. También ha tenido una matriz de crecimiento con inteligencia artificial aplicada, en la que hace que tenga mayor impacto en las redes sociales y eso le da una visibilidad. Y desde luego ha conectado con un sector de la población que está desilusionado con la democracia tal cual la conocemos de manera formal y ven este tipo de personajes, digamos que rompen un molde y que hablan de muchas cosas a la vez, pero en últimas de nada, que eso es lo que es Abelardo de la Espriella y entonces confunden incautos, que claro, es lo que hace Abelardo de la Espriella. Tipo que pues para mí la democracia, todo el mundo tiene el derecho a participar y él es una expresión de lo que está la democracia en el mundo y en nuestro caso en Colombia. Él es una expresión de un desgaste de las clases políticas tradicionales, de un desgaste de la política, digamos, en los moldes que siempre se ha conocido, y es una expresión de esa parte de la población que creo que en última se va a desinflar, ¿cierto? Como que cada vez creo que se va a ir desinflando más porque pues es una vaina sin sustento, ¿cierto? Claro. Su sustento eran las 4 y pico millones de firmas que siempre decía que tenía, ahí le salieron que el 60 y pico % están invalidadas, entonces ¿dónde quedó el tigre de papel? Ya es un tigre de papel, ¿cierto? Es pura caspa. Y a mí sí me da pues como vergüenza la gente que está con Abelardo, pues cada quien toma decisiones en democracia, sí, respetable, claro, pero qué vergüenza uno aparecer con Abelardo de la Espriella, qué vergüenza, hermano. O sea, es una cosa vergonzosa uno hacer campaña con Abelardo de la Espriella, un tipo antiderechos, clasista, burdo, ideológicamente, es el tipo, usted en la vida puede ser muchas cosas, pero usted ser incoherente en la vida y en política, eso se lo cobran, sí, grandísimo. Total. Y no hay tipo más incoherente que Abelardo de la Espriella, tipo que defendió el principal lavador de dinero de Nicolás Maduro, Alex Saab, que ha defendido traficantes. David Murcia, ahí lo está acusando de que le robó una plata.
tipo que dijo que era ateo, ahora es el más rezandero y se va por allá para la catedral de Buga. O sea, un tipo que usted donde lo ponga, hermano, él hace lo que sea, el show que sea, con tal de quedar bien con usted. Y como dice un amigo mío, no hay nadie más querido que un político en campaña. O sea, no hay nadie más querido en el mundo que un político en campaña. Consta. Lo que usted necesita, hermano, necesita transporte, necesita que nos tomemos una foto, necesita un refrigerio, lo que usted quiera, se lo damos. Entonces este tipo lo que hace es posar, pero él desprecia a todo mundo, ¿cierto? Él última se quiere solamente a sí mismo y su imagen es lo que le interesa. Entonces, qué vergüenza hacer campaña con Abelardo de la Espriella. Ya que en Antioquia hay varios que están haciendo campaña con él. En la democracia lo respeto, claro, pero qué vergüenza, hermano. Claro, y a propósito de esas campañas y alianzas, también le he preguntado yo a varias personas que han pasado por este espacio. El movimiento Creemos de Federico Gutiérrez y el Centro Democrático y ahora el de Abelardo de la Espriella, que tiran todos para un mismo lado. ¿Cómo es esa alianza o esa unión entre Abelardo y Fico? ¿Qué tanto le puede restar al centro? ¿Y cómo se pueden beneficiar, digamos, partidos como el Verde, partidos como Cambio Radical? ¿Cómo se pueden beneficiar los otros partidos con eso? Pues porque en lo personal, dice uno, hombre, son partidos de derecha, seguramente ahí se van a chocar, se van a robar los votos, ¿cierto? O no van a alcanzar un número, además que está altísimo. Sí, mire, yo creo que ellos están disputando un mismo espectro ideológico y por eso el desespero. Claro. Y la crisis de identidad que tiene la derecha y también la crisis de popularidad. O sea, el péndulo de la política indica que en el caso de Colombia, la derecha viene en una suerte de declive, ¿cierto? En una suerte de declive que viene cayendo y eso es normal. Los partidos se fortalecen 50, los espectros ideológicos se fortalecen 50 años y después hay un declive, después vuelven a decir repotencia y hay ventanas de oportunidad política como esta en que en esos declives de tipo de espectros políticos le dan posibilidades a otros actores a que emerjan. De alguna manera Abelardo ha explotado eso. Sin embargo, cuando ya cae en el espectro porque él siempre habla del pueblo y que va a ayudar al pueblo, los derechos sociales, pero en última sabemos que su espectro ideológico es la derecha y la ultraderecha, que el espectro ideológico de las intente confundir la gente. Entonces yo creo que la llegada de Creemos, la llegada del movimiento político del alcalde Federico Gutiérrez y de alguna manera la cercanía, digamos, más soterrada del Centro Democrático con Abelardo de la Espriella, pues les va a pasar cuenta de cobro a futuro, porque eso lo que demuestra es que ellos tienen una crisis de identidad y una crisis de construir un proyecto político que pueda reeditarse a largo plazo y por eso terminan agarrándose de un tigre de papel, que cuando lo agarren pues se va a desmenuzar porque pues es un papel y cada vez va a quedar con menos fuerza. Yo creo que Creemos y la lista del Centro Democrático se están disputando el mismo espectro ideológico, los mismos votos, y ahí va a haber dispersión y división en los votos, y eso veremos qué le va a pasar. No sé si la lista de Fico llegue a ganar umbrales en Senado. Alguien me decía, hermano, es que uno aquí en Antioquia y Medellín vive en una burbuja. ¿Usted por dónde ve Creemos? Ve vallas de Creemos, ve claro, pasacalles de Creemos. Pues que estamos en Antioquia, estamos en Medellín. Creemos fuera de Antioquia no existe. No existe. O sea, dígame los candidatos a Senado, usted quién, dígame 10 candidatos a Senado de Creemos. Yo en ese momento solamente tengo en mi memoria 3, 4. La hermana de Fico, Andrés Bedoya, no llego ni a los 5, ya no sé quién más. Yo también tengo esos 2. ¿Quién más? ¿Quién más está haciendo campaña? El umbral al Senado son 600,000 votos. O sea, la tiene muy difícil. Puede que uno esté equivocado en la lectura y que el 8 de marzo nos dé una sorpresa y se metan 700,000, 800,000 votos. Todas las elecciones son distintas. Completamente. Una cosa era Fico jalando como alcalde de Medellín, jalando las listas a consejo, jalando las listas a la asamblea departamental, una cosa distinta. Ahora él está en su ejercicio de alcalde, que uno pues en el fondo sabe que le está coayudando ahí en las cosas, pero las elecciones son distintas y pues Antioquia tiene un potencial grande, pero ya están disputando votación con el Centro Democrático y con otros partidos tradicionales incluso. Entonces yo creo que esa alianza con Abelardo es una salida desesperada por intentar tener un trampolín que lo sale en su campaña a Congreso. No creo que les vaya a salir bien porque pues Abelardo tiene ahí su lista con Salvación Nacional, pues a él le sirve porque pues a él todo lo que le dé visibilidad le suma. Total. Pero que él les vaya a sumar a ellos en Antioquia no veo cómo. De pronto le resta. Quizás puede que le reste, pues yo sí insisto, hacer una campaña con Abelardo de la Espriella es una cosa vergonzosa. Bueno, qué vergüenza hacer la campaña con Abelardo de la Espriella. ¿Qué titular te gustaría leer el 9 de marzo? ¿En qué sentido? ¿Sobre qué? ¿Sobre el tema de Congreso? Claro, o sea... Se quemó la lista del candidato Abelardo de la Espriella a Senado, de Salvación Nacional. Se quemó esa lista. Yo creo que le va a pasar. Pues la tiene muy difícil, la tiene muy cuesta arriba. Y yo creo que eso va a ser un golpe para él. Va a ser un golpe para él el resultado que salga de esas elecciones a Congreso. Y si incluso la lista de Creemos a Cámara, en Antioquia y a Senado también no le va tan bien como ellos piensan, que piensan que van a arrasar,
pues yo siempre les deseo que a todo el mundo le vaya muy bien, porque todo en este tema político electoral lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucha pasión, queremos hacer las cosas bien y sentimos que podemos hacerlo bien en la política. Ellos tienen un reto muy grande, creemos, y el Centro Democrático, pero creo que la tienen pues, cuesta arriba para no dispersar y dividir los votos, y creo que si esa lista no le va bien a la de Creemos en Antioquia, a la de Cámara y a la de Senado, pues ahí quedará Abelardo también con un golpe contundente, pues porque yo creo que él cuenta mucho con lo que pueda hacer ese espectro político por él aquí en Antioquia de Medellín. Hermano, un mensaje para las personas que nos ven en las redes sociales y pues agradecerte obviamente por estar acá en este espacio compartiendo tus propuestas, compartiendo tu visión de país y bueno, esperando, hermano, que por acá nos volvamos a ver en otra ocasión también. Allá están las cámaras. Un mensaje para todos los seguidores. No, agradecerte a ti por el espacio, siempre muy contento que hayan estos lugares donde uno puede hablar de política con tranquilidad, de todo lo que está pasando del país en Antioquia, que es un departamento determinante para nuestro país. Yo muy contento, estamos ya muy cerca de elecciones del 8 de marzo, haciendo una tarea con mucha dedicación, con mucha disciplina, con mucha humildad, con mucha fe y mucha rigurosidad, con la convicción de ganar la curul. Pero lo más importante, a pesar de todo eso, el mensaje que yo le quiero dar a la gente es que pase lo que pase el 8 de marzo, pase lo que pase el 31 de mayo en primera vuelta presidencial y en junio en segunda vuelta presidencial, tenemos que tener la convicción que el país tiene que mejorar. El país tiene que mejorar y solamente en el diálogo democrático, en la interlocución con las diferencias, podemos sacar el país adelante. No es pensando que el otro es mi enemigo a muerte que vamos a sacar el país adelante. Es en el diálogo, es en las propuestas, es en la interlocución y en la capacidad de construcción colectiva, en las reglas de la democracia. Total, y es el mensaje que siempre les damos, es que pensar diferente no nos hace enemigos. Y eso es así como hemos llegado al final de un capítulo más de Perfiles. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.